Buenas a todos, hoy seguiremos con la Constitución en audio. Hoy veremos el artículo 4 del Gobierno y de la Administración, el cual se corresponderá con los artículos 97 hasta el artículo 107. Es uno de los títulos más pequeños que existen, quitando el preliminar, que vendrían a ser 9, y el último, el título 10 de la Reforma Constitucional, que está comprendido con muy pocos artículos. Empezamos. Artículo 97. El Gobierno dirige la política interior, política exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. En el artículo 98 se establece en sus 4 puntos que el Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. Punto 3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. Artículo 99. En este caso está dividido por 5 puntos. En el primero de ellos establece que después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados de los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. En su punto 2 establece que el candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. En el punto 3 establece que si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si tuviera una mayoría simple. Punto 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Y punto 5. Si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. En el artículo 100 se establece que los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su presidente. En el artículo 101, comprendido por 2 puntos, se establece que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstas en la Constitución, por dimisión o por fallecimiento del presidente. En su punto 2 establece que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. En el artículo 102 veremos las responsabilidades criminales del presidente. En este caso, en su punto 1, dice: la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Su punto 2 establece que si la acusación
fuere por traición o por cualquier otro delito contra la seguridad del Estado, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Su punto 3 establece que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. Si no recordáis mal, la prerrogativa real de gracia, el derecho de gracia, era uno de los derechos que ostentaba la figura del rey. Era una de sus últimas funciones. En el título 2, que tendréis el vídeo en el canal, se establecía que el rey tenía el derecho de gracia, pero que no era posible los indultos generales. Proseguimos con el artículo 103, donde establece que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Su apartado 2 establece que los órganos de la administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. En su punto 3, la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. En su artículo 104 establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En su artículo 105, la ley regulará a. La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. B. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Y finalmente, C. El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado. Vamos terminando con el artículo 106 y el artículo 107. En el artículo 106, comprendido por 2 puntos, se establece en el primero de ellos que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. En su punto número 2, establece que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Y para acabar, en el artículo 107, se establece que el Consejo de Estado es un supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y su competencia. Aquí termina el título 4, correspondiente a el Gobierno y a la Administración, y en el siguiente vídeo trataremos el título 5 de la Constitución Española, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Para terminar, un breve resumen de este título 4, nos deberíamos quedar con el artículo principal, el 97, con las funciones del Gobierno: dirigir la política interior, exterior, administración civil y militar, la defensa del Estado, el ejercicio de la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. La composición del Gobierno, en su artículo 98, donde se establece que se compone de presidente, de los vicepresidentes en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establecen la ley. Por otro lado, la renovación del Congreso de los Diputados sería muy importante,
sabiendo que si en el transcurso de los 2 meses a partir de la primera votación en la que se necesita una mayoría absoluta, en la votación de esa investidura, si ningún candidato hubiera obtenido la confianza, el rey deberá disolver de nuevo las cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Congreso y del presidente del Congreso. Y hasta aquí el título cuarto. Nos veremos, como ya he dicho anteriormente, en el siguiente vídeo del título quinto de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, que abarca desde los artículos 108 hasta el artículo 116, un título también muy escaso, muy pueril. Y el siguiente ya iremos al Poder Judicial, que sí abarcará muchos más artículos, para pasar luego por Economía y Hacienda, Organización Territorial y para terminar con Reforma de la Constitución, Tribunal Constitucional y las disposiciones adicionales transitorias, derogatorias y final que tiene esta Constitución española. Hasta entonces, a estudiar mucho y hasta luego.